El tema del SIBO es un tema que yo no tenía conocimiento. Hace muy poco, creo que 1 o 2 años, me empecé a enterar, bueno, yo soy cardiólogo y tal vez por estudiar de comunicar en los medios de comunicación empecé a pensarlo. Y me resultó un poco más frecuente y más que se hablaba más cuando personalidades de Cintia Fernández, Lola Latorre, Araceli González empezaron a decir la palabra SIBO y me empezó a ser re popular. Digo, ¿de qué estamos hablando? Y ahí empecé a leer, pero bueno, yo no soy especialista, dije, para hablar de SIBO, qué mejor que consultarle a Juan Pablo Stefanolo, que ya viniste una vez acá y me encantó, la verdad que comunicás en forma extraordinaria, no te lo pierdas, médico gastroenterólogo de la Fundación Favaloro, especialista en neurogastroenterología y motilidad, miembro de la SAGE, y su Instagram, @Juan Pablo Stefanolo, comunicate ahí, Juan Pablo Stefanolo. Y al mail, Karin. Nuestro mail es medicodefamilia@canal9.com.ar, ahí pueden hacer todas sus consultas. ¿Qué es el SIBO? El SIBO, primero, gracias por la invitación nuevamente, para mí es un placer volver a estar acá. El SIBO se define como un sobrecrecimiento, justamente un aumento en el número de bacterias que existen normalmente en una porción específica del tubo digestivo, que es el intestino delgado. Por eso cuando aumenta ese número de bacterias que normalmente están, se habla de sobrecrecimiento justamente dentro de este órgano. Vamos a traer a Fortunato, lo tenemos a Fortunato acá. Vos decís, Fortunato es un amigo nuestro que nos ayuda. O sea que hay un lugar, parte del intestino... De nuestra anatomía, digamos, el intestino delgado particularmente tiene una carga bacteriana baja. Exactamente. Tiene una carga bacteriana baja. Exacto. Acá lo trajimos a Fortunato, te lo presento. Por mucho gusto. Me hace acordar a mis épocas de facultad. De facultad. Bueno, sí. Bueno, marquemos un poco la parte gástrica para que verla y todo lo que a vos te refiere, ¿viste? Para mostrar un poquito la complejidad, ¿no?, de cómo están todos los órganos compactos dentro del cuerpo. Por eso muchas veces es difícil poder decir cuando me duele acá, me duele un órgano. Acá estamos viendo justamente cómo todo está dentro de esta caja y sobre todo el abdomen compactado, ¿no? El abdomen tiene muchísima cantidad de contenido, es verdad lo que decís. Pandora. Es una caja de Pandora, es verdad. Así me gusta decirle a mí. Lo que comentaba previamente es esto de la cantidad bacteriana del intestino delgado que está representado por esta estructura acá. Hay que tener en cuenta que desde la boca al ano, esas bacterias están presentes en el tubo digestivo, además de toda la piel, y se distribuyen en diferentes concentraciones. La boca está llena de bacterias, el esófago que le continúa, que estaría por acá atrás, tiene una carga bacteriana menor, porque hay una peristalsis fuerte, un mecanismo de arrastre, y hay pocos receptores para que esas bacterias se adhieran. Continúa el estómago, que funciona como una especie de barrera principal con la producción de ácido. Las liquida. Claro, tiene una carga bacteriana muy baja, nula, justamente por esa producción de ácido, que estaría actuando como un principal y primer mecanismo de barrera. Después le sigue el intestino delgado, que va a tener cargas bacterianas más bajas en sus extremos más proximales y va a ir aumentando a medida que va llegando en toda su longitud hacia el intestino grueso o colon, que es esta estructura que está acá atrás, que está separada por una válvula. El colon está lleno de bacterias, de hecho es considerado el lugar más séptico del mundo. Entonces esa es la distribución, digamos, bacteriana a lo largo de nuestro tubo digestivo y este es el sector que nos interesa. Dijiste, boca, dejamos la cabeza, le dejamos muchas bacterias, esófago un poco menos. Menor cantidad. Llega acá al estómago, acá está el hígado, ¿no? Llega al estómago. Muy baja cantidad La bacteriana. liquida. De ahí pasa al intestino delgado, que está acá, todo esto acá, que tiene no muchas. Baja cantidad en sus extremos proximales y va aumentando a medida que se acerca a la otra estructura. Y luego pasa al colon, que es lo que estaría acá, que es, me dijiste... El lugar más séptico del mundo. Es el lugar donde más cantidad de bacterias existe, nuestro colon. Pero necesarias, son Totalmente. fundamentales. Es el microbioma que nosotros hablamos, la microbiota. Todas las bacterias que tenemos obviamente cumplen funciones fundamentales. Nosotros a lo largo de la evolución somos más genes bacterianos que humanos y obviamente lo que hicimos fue un pacto con ellas en nuestra evolución. Le dijimos, les vamos a dar lugar, pero obviamente nos van a dar funciones a cambio. Y justamente son necesarias y muchas cumplen funciones muy claras. Puedo decir que es uno de los gastroenterólogos que mejor comunica. Y te lo digo realmente, no te pongas más. Porque realmente es fantástico. Aprovechalo. Entonces, llegamos acá. ¿Qué pasa acá? ¿Qué sucede? Que las bacterias se van del intestino grueso acá. Y bueno, ahí hay un mecanismo propuesto que es justamente entre
cada límite entre cada órgano siempre aparece una válvula, que eso obviamente va a hacer que el sentido sea siempre anterógrado, todo lo que comemos va hacia abajo y lo terminamos expulsando. Y las válvulas que van a delimitar los límites entre justamente los órganos van a tener una función de permitir que eso vaya hacia adelante e impedir que eso retroceda. Esa válvula que se llama válvula iliocecal, que está unida, está ubicada justamente en la conexión, puede fallar, y eso es un mecanismo propuesto también, en el cual pueden refluir las bacterias que están presentes en el colon y hacer que aumente esa concentración a nivel del intestino delgado. Esa es una de las teorías propuestas, además de la ruptura de esta estructura, ¿no? de la acidez gástrica, que también podría hacer que las bacterias desciendan. Acá tengo el estómago, Sí. veo ahí, está conectado, ¿no? Sí. O sea, acá se rompe la barrera, pasan las bacterias acá, pero también pueden venir de arriba. Exactamente, exactamente. De hecho, eso pasa, hay muchas... Yo comentaba al principio del programa que antes, cuando se empezó a describir esta entidad, justamente se daban en pacientes con grandes resecciones quirúrgicas y antes las cirugías de Billroth que se daban en los casos de úlcera péptica, que competían, digamos, que de lo que se resecaba el estómago, además el nervio vago que le daba electricidad para producir ácido, hacía que esto desaparezca. Entonces, crecían las bacterias con más facilidad. En la cirugía bariátrica para bajar de peso, ¿lo ves frecuentemente? El tema de la cirugía bariátrica es otro tema porque en realidad se deja el estómago, se reduce mucho el tamaño. Pero se le saca parte importante. Pero es una intervención y ya la intervención quirúrgica está haciendo que esa motilidad normal, que es otro factor protector, también se vea alterada. Entonces suele verse mayor incremento de sobrecrecimiento también en la cirugía. O sea, una de las complicaciones de la cirugía bariátrica es el SIBO. Puede llegar a ser tranquilamente. Esto que te está contando Juan Pablo, 10% de la población mundial. O sea que de 100 amigos tuyos, 10 tienen esto, que para mí es nuevo, y vos ya te recibiste estudiándolo. Exactamente. Yo siempre digo, cuando empecé a hacer gastroenterología, el mundo de la microbiota y particularmente el sobrecrecimiento es lo que más me gustaba, ya esto año 2012, o sea que... 12. Exactamente, ahí empecé. 2012. 12. Ayer, querido. Bueno, ayer. fue ahí, pero esto existía y una de mis tesis en una de las maestrías que hice tuvo que ver justamente con este trabajo. Bien. Pasamos, bacterias del intestino grueso, acá, a esto. Sí. ¿Cuáles son las causas? Causas justamente, como les comenté también, generalmente esto se da cuando algún trastorno primario ocurre. Hay algún trastorno en la normal anatomía y funcionamiento que hace que sea más factible, ¿no?, que esas bacterias crezcan. La integridad anatómica es número uno. O sea que si eso se rompe producto de alguna cirugía, obviamente hay más probabilidades de tener sobrecrecimiento. O sea que si yo tengo una cirugía, ahora saqué liga, ¿no?, acá el estómago, que me sacan la mitad del estómago, con la cirugía bariátrica puedo llegar a tener tranquilamente SIBO. Si yo tengo un problema en el esófago, puedo tener SIBO. Un poco menos probable por la vecindad, no está tan cerca del esófago, pero cualquier intervención que haya entrado o haya tocado cavidad abdominal también puede generar alguna lesión y eso predisponer a las bridas o adherencias, que justamente esas adherencias lo que hacen a veces es atrapar parte del delgado y hacer que queden como bolsitas vacías con poca motilidad y también favorecer que eso sobrecrezca. O sea, otra de las condiciones. Fíjate, ¿la dieta te puede alterar? La dieta es fundamental para prevenir sobre todo el sobrecrecimiento bacteriano. Eso se sabe que las dietas más mediterráneas tendrían un factor protector y las dietas occidentales, ¿no?, con aumento de carnes rojas, de sodio, de grasas saturadas y demás, pueden justamente predisponer a un cambio y hacer que esas bacterias proliferen también. ¿Antibióticos? Antibióticos también es una causa propuesta de disbiosis en realidad, es decir, como un cambio en la normal composición que tenemos de bacterias. En realidad no hay mucha evidencia de que el uso de antibióticos pueda predisponer a un sobrecrecimiento bacteriano. De hecho, si usas antibióticos estarías tratando un sobrecrecimiento bacteriano. Lo que sí puede estar pasando es que generes un cambio en tu normal composición y que eso haga que estés más predispuesto a tener SIBO. ¿Qué sintomatología que me da esto? Seguramente presta atención a lo que va a decir Juan Pablo para ver si te sentís identificado con lo que él dice. Claro, obviamente, como está puesto en la placa, en la pantalla, digamos, hay un montón de síntomas que se atribuyen al sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Creo que los más importantes son la distensión abdominal, el dolor abdominal y la diarrea. Y hay que tener en cuenta que también, como se da sobre otras causas, digamos, que alteran el mal funcionamiento, los síntomas también pueden ser producto de alguna enfermedad que haga que el SIBO esté. Como por ejemplo la enfermedad celíaca, que altera la motilidad. También la enfermedad inflamatoria intestinal puede tener síntomas propios que haga que el SIBO aparezca. ¿Los celíacos es más frecuente que tengan SIBO? Y los celíacos es más frecuente que tengan SIBO, es otra de las eso. causas, justamente porque la enfermedad celíaca, al producir una alteración, un daño intestinal, también está de cierta forma modificando esa normal motilidad y es un factor predisponente. Sobre todo los pacientes que tienen enfermedad celíaca y no adhieren bien al tratamiento.
Eso también es una de las causas. Fíjate, diarrea, Sí. distensión, se hinchan después de comer. Eso es lo más frecuente y es la lógica misma, ¿no? Al tener mayor cantidad de bacterias, luego de comer, las bacterias tienen mucho más sustrato para alimentarse y van a producir mucho más gas, que eso va a ser lo que justamente se tenga esa sensación de distensión. Antes se le decía dispepsia de fermentación, qué sé yo. El término dispepsia es un término bastante complejo y amplio, ¿no? Que engloba cualquier... Por definición, la dispepsia es cualquier sintomatología que se produce en el tracto gastrointestinal superior. Esa es la primera definición que se hizo de dispepsia. Después empezó a ser más, digamos, más específico en cuanto a los términos. Hoy en día, cuando se habla de dispepsia, se hablan de cuadros que tengan que ver pura y exclusivamente con el estómago y patología a nivel gástrica, no tanto a nivel de... ¿Puede llevarte a la pérdida de peso el SIBO? El sobrecrecimiento bacteriano, totalmente. Si se deja, digamos, librado sin tratamiento, es muy factible que ocurra. De vuelta, es muy poco probable que hoy en día suceda, porque esto cuando sucedía eran en pacientes que tenían grandes resecciones quirúrgicas, entonces obviamente el pronóstico era diferente. Hoy en día se ve SIBO en algunas otras enfermedades que no tienen alguna anatomía, alguna alteración anatómica. Por eso es posible, pero hoy en día es poco probable. ¿Y deficiencias nutricionales? El mismo motivo, lo mismo. Si dejamos que esas bacterias sobrecrezcan y continúen sin ser tratadas, van a justamente aprovechar los metabolitos y los minerales y las vitaminas que nosotros deberíamos absorber. Yo te voy a ver a vos, poner a eso. distensión abdominal, mira, Pablo, tengo distensión abdominal, me hincho, tengo un poco de diarrea. ¿Con qué me tenés que hacer el diagnóstico? ¿Qué puede ser que no sea SIBO? Qué buena pregunta. Siempre, obviamente, disponemos en la actualidad de métodos diagnósticos que son poco invasivos, como se mostró también en recién. ¿Cómo me haces el diagnóstico del SIBO? El diagnóstico, primero hay que tener en cuenta que el test para diagnosticar es una prueba complementaria, como siempre digo, y eso complementa algo que es la historia clínica, o sea, el interrogatorio y el examen físico del paciente. Si yo, al hacer un interrogatorio y un examen físico, digo y establezco que el paciente tiene probabilidad de tener SIBO, ahí recurro a una prueba diagnóstica. Hoy en día están los test, los cromatógrafos de gases, que justamente tienen el fundamento de medir en el aire expirado gases especiales como hidrógeno y metano que son producidos pura y exclusivamente por las bacterias del intestino. Entonces, todo gas que mido con ese cromatógrafo me está diciendo indirectamente qué pasa dentro de mi intestino. ¿Pero no pueden ser de colon? Pueden ser colónicas, es otro de los grandes problemas. Por eso, cuando uno usa azúcares, tiene que estar, cuando se hace el test, tiene que estar atento a qué sucede durante los primeros 90 minutos de estudio, porque teóricamente... ¿Dura 90 minutos el estudio? El estudio debería durar 2 horas. ¿Estoy con soplar 2 horas por ahí? Exactamente, porque la idea es, mientras doy el sustrato, que puede ser un azúcar glucosa o lactulosa, como se mostró, la idea es que mientras el agua con azúcar va bajando todo el tubo digestivo, yo voy a ir censando cada 15 minutos por 2 horas para ver si existe un aumento en ese gas producido por las bacterias. Entonces esa lógica sería de que si en algún momento las bacterias están sobrecrecidas, van a generar más gas. Entonces yo voy a detectar en unas sucesivas mediciones un incremento y eso indirectamente me va a estar hablando de mayor número bacteriano. Ese es el fundamento del test. @Juan Pablo Estefanolo, ahí lo van a encontrar. Ahí hicimos el diagnóstico. Bueno, tengo SIBO. ¿Cómo lo trato? ¿Qué me vas a dar? ¿Cómo me va? Porque no es fácil el tratamiento. No, el tratamiento, como justamente hablamos de sobrecrecimiento bacteriano, la lógica es el uso de antibióticos y de hecho es el tratamiento sugerido con mayor calidad de evidencia para el tratamiento del SIBO Pero me sintomático. liquidás las otras bacterias. Ese es otro gran tema que está en discusión y como que por ahí es una cosa controvertida, ¿no? Pero se sabe que muchas veces los antibióticos no tienen la acción de barrer completamente con todo, sino ser bastante específico a veces y de justamente eliminar bacterias que tienen ese potencial patógeno. Esa es una de las creencias. Con respecto a eso y esa duda, hoy en día también está el efecto de los probióticos, ¿no? También que uno podría, justamente para contrarrestar ese efecto nocivo del antibiótico, uno podría estar incorporando O sea, me das el antibiótico, pero me das yogur, todo lo que tenga probióticos. No tanto los de la alimentación, porque no hay evidencia de que eso funcione, digamos, en estudios clínicos, pero sí hay disponibles en la práctica clínica probióticos que uno puede comprar, digamos, que tienen evidencia de que son favorables, favorecen a la erradicación del SIBO una vez que está diagnosticado y en forma concomitante con el antibiótico. ¿Y qué dieta hago? ¿Qué me decís? Bueno, ¿qué voy a comer? El tema de la dieta es bastante controvertido y especial en esto. Como lo dije, es uno de los factores que ayudarán a prevenir la aparición de SIBO, ¿no? Con una dieta saludable y siempre también promoviendo actividad física con el estómago lleno o vacío, pero eso es fundamental.
Y una vez que el diagnóstico está hecho, el tratamiento es antibiótico, eso está claro. Y una vez que el tratamiento finaliza, sí hay que intentar adecuar la dieta de un paciente a intentar consumir alimentos que fermenten poco. Básicamente esa sería la idea, ¿no? Para ayudar a prevenir la aparición de síntomas nuevamente y también para ayudar a prevenir una recaída del sobrecrecimiento probable. ¿Qué alimentos? Saco los que fermenten mucho. Exactamente, generalmente las harinas refinadas, eso está está muy claro y muy demostrado. Y también no solo alimentos fermentables, sino también el exceso de carnes rojas, el exceso de sodio, eso también se sabe. Saco de azúcar. El azúcar sería también ideal, todos los alimentos que fermenten en forma rápida. Sí, azúcar, harinas, pan, ese tipo de cosas. Así es. Haces el tratamiento, se me va, ¿me vuelve? ¿O voy a tener que estar eternamente con el antibiótico? Te estoy poniendo complicado. Sí, porque me encanta. Otra de las características del SIBO es que es recidivante. Se sabe, y por estudios se sabe que hasta un 50, en realidad un 44% del sobrecrecimiento suele recaer. Por eso es importante cuando el diagnóstico está bien hecho con un test que demuestra eso y hubo mejoría con una intervención, si el paciente está bien durante un tiempo y después vuelve a tener los mismos síntomas, lo más probable es que haya sido una recaída. Entonces uno podría volver a indicar un tratamiento antibiótico nuevamente y ver respuesta. Juan, ¿hay factores de riesgo? ¿Hay predisponentes, factores predisponentes? Flaco, gordo, que come mucho, poco. Dieta de vuelta, patrones de dieta, cualquier otra alteración de la anatomía. ¿Sabes por qué? Porque mostré 3 personas jóvenes, las 3 que mostraron, ¿no? Tanto La Torre, Fernández como González. Hoy en día lo que puede pasar, lo que puede suceder, y creo que es lo que se ve, es que se sospecha mucho esta entidad en lo que se llaman trastornos del eje cerebro-intestino, que antes se conocían como trastornos funcionales, ¿no? Que eran todas esas enfermedades que se manifestaban como síntomas, pero ningún estudio te mostraba una causa clara de eso. Dentro de esos trastornos entraba el famoso intestino irritable, la dispepsia funcional y demás, exacto, que hoy en día se llaman alteraciones del eje cerebro-intestino. En la génesis... Pero el colon irritable no lo tratás igual que el SIBO. No. Justamente el síndrome de intestino irritable, una de las causas, al tener la peristalsis, digamos, alterada, que eso genera a veces el dolor por el efecto cólico, puede generar, digamos, un terreno propicio para que esas bacterias crezcan. Entonces, generalmente sobre el intestino irritable suele aparecer sobrecrecimiento bacteriano. El impacto que tiene en la calidad de vida es terrible. Sí, le cambia la calidad de vida. Totalmente, todo. Yo creo que para cualquier persona, ¿no? El hecho de tener una condición que justamente haga sentir mal, el tener síntomas de algo, eso implica un cambio, un deterioro en la calidad de vida importante. Para la gente que está escuchando, ¿qué síntomas me tienen? Porque hay una cantidad de síntomas enormes. ¿Qué síntomas tienen que hacer pensar, che, se me están trasladando las bacterias donde no tienen que estar? Sí. Si bien hay muchos síntomas, y creo que también escuchamos en los testimonios, los que se repiten más frecuentemente son dolor, distensión, hay constipación, pero diarrea sería el otro. Yo creo que el principal contexto de síntomas para sospechar sobre el crecimiento sería la presencia de distensión, dolor y diarrea como síntomas cardinales. Obviamente pueden haber otros síntomas acompañantes que puedan deberse pura y exclusivamente quizá al SIBO o a alguna otra condición que está detrás, ¿no? Que haga que ese SIBO sea más probable. ¿Qué le recomendás a la persona que te está escuchando y piensa que, che, no tendré esto, lo escuché, lo tengo, y voy a trasladarte la pregunta que me hicieron afuera, hice el tratamiento y no se me va, sigo, y cómo, coma lo que coma, me hincho, coma lo que coma, me hincho, es la consulta, ¿no? Creo que primero decirle a todo el público que cada vez que alguien tenga un síntoma tiene que consultar. Y tiene que consultar a algún especialista, a alguien idóneo para poder darle respuesta a ese problema, ¿no? Y otro de los temas que hay, digamos, suele verse es que pacientes que tienen el diagnóstico de sobrecrecimientos hechos justamente no respondan al tratamiento instaurado. Ahí pueden haber varias causas. Una sería que probablemente haya una causa detrás del SIBO que haya detectado, o sea, eso haya hecho que se detecte el sobrecrecimiento por un incremento en ese test de aire pedido, pero no está, digamos controlada la causa primaria. Por ejemplo, una enfermedad celíaca sería una. Endometriosis también puede pasar muchas veces. Claro, endometriosis que se implanta en el colon. Es justamente, la endometriosis es esa presencia de tejido heterotópico, ectópico en realidad, ¿no? El tejido endometrial está ubicado por fuera del útero y puede asentar muchas veces por fuera del tubo del intestino delgado y predisponer, como eso cae con cada menstruación también,
va generando como lesiones y como adherencias a nivel del intestino delgado. Entonces, eso predispondría a una causa anatómica que hace que ese sobrecrecimiento pueda mejorar y después recaer. Por eso también es importante, frente a un diagnóstico bien hecho de sobrecrecimiento, si no hay mejoría, pensar en alguna causa atrás que pueda estar dando eso. Dijiste celiaquía, endometriosis. Endometriosis, puede haber también enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes, la diabetes mal controlada o evolucionada, que también lo que hace es predisponer a ese daño en los plexos nerviosos que le dan electricidad al tubo digestivo, también pueden enlentecer el tránsito y ser una causa de SIBO recurrente. Antibióticos, dieta, es lo que vos planteás, ¿no? Antibiótico en forma primaria. La mejor evidencia y la única evidencia que hay para tratar el SIBO es la del antibiótico, y obviamente la dieta ayuda a prevenir si uno, digamos, instaura un hábito de vida con dieta sana, y también luego del tratamiento antibiótico se propone hacer una dieta también baja en estos Si ves esta imagen, la foto, que no sé si la buscó solo, es así. Tiene miedo a comer por que le haga mal. Sí. ¿Tenés miedo a comerte qué sé yo, un pedazo de pomelo o un pedazo de pan porque te haga mal? Sí, esto es así. También es importante de vuelta que se consulte con profesionales que conozcan del tema, porque no todo es SIBO también, ¿eh? Hay algunas otras entidades que también pueden predisponer a que uno cuando coma se hinche, y uno es la dispepsia, como lo mencionamos previamente. O sea, pueden haber trastornos también a nivel del estómago, que como vimos no tiene carga bacteriana, pero alguna alteración a nivel del vaciamiento del estómago puede hacer que uno tranquilamente coma y luego de comer se sienta muy distendido y no tenga que ver con el intestino delgado, ¿sí? Sino con un déficit o un vaciamiento gástrico alterado. Dentro de, hablamos todo SIBO, el diagnóstico diferente. Vos dijiste, esto es una caja de Pandora. Así es. Y es real. Es real. Cuando vos decís, me duele la panza, ¿no? Me duele acá, yo la dividimos en cuartos, pero sí, es difícil encontrarle en 3, 6, 9 la dicen. Exactamente, los hipocondrios y demás. Y otra causa también es cuando la distensión abdominal puede no deberse pura y exclusivamente a la presencia de gas en el intestino. Esto se hincha, justamente es una caja de Pandora. Puede estar hinchada también por la presencia de materia fecal, como ocurre en los casos de constipación, y eso en realidad ser una constipación y no un verdadero SIBO. O también hay que tener en cuenta que hay situaciones que predisponen a que se acumule líquido en la cavidad abdominal. Pero si tuviera constipación y come, la dieta la mata. ¿En qué sentido? Claro, porque si yo tengo SIBO y le saco, y estoy constipado y no puedo comer las fibras y todo eso, me va a inflamar un poco más. Por eso, cuando se da SIBO en contexto de una constipación y uno detecta el SIBO y cree que el SIBO es la causa de los síntomas, hay que tratarlo con antibiótico. Si eso no mejora, ahí hay que ver, bueno, hagamos algo con la constipación. Obviamente siempre se va a promover el consumo de fibras controlada, en forma controlada en este caso. La constipación es un tema súper interesante. ¿Por qué le decís? Mira el término. Porque es súper frecuente y sobre todo en esta entidad se confunden muchísimos. Y yo creo que como la distensión es el síntoma en el que más se sospecha SIBO, la causa que yo suelo ver y está reportada, que está más asociada a la distensión, es la constipación. Y la constipación es un hábito que es mucho más frecuente en mujeres también, y está como naturalizado eso. Entonces, poneme un graph, constipación naturalizado, ¿verdad? Está como naturalizado. Cuando uno ve generalmente mujeres que tienen distensión, uno empieza a interrogar y es todo SIBO. Y cuando uno empieza a preguntar, el hábito defecatorio está completamente alterado. Entonces es mucho más probable que la constipación sea la que predisponga a esa distensión que el verdadero SIBO. Por eso el interrogatorio es fundamental. Te agradezco un montón. La verdad que te agradezco mucho. Tenés que venir a hablar de constipación un día. Cuando quiera, me encanta. Me encanta. Gracias a vos, Juan Pablo. Juan Pablo, @JuanPabloEstefanolo. Ahí lo van a encontrar. Ahí tienen su Instagram. Y si no, a nuestro mail, Karin. Medicodefamilia@canal9.com.ar. Ahí pueden mandar las consultas. Juan Pablo, muchas gracias. A ustedes.